partido, ¿no? Entonces, la gente va a empezar a irse, ¿no? Por el fondo. Así que, no sé. Yo creo que podemos empezar. Como voy a empezar con una presentación, y la gente que llegue tarde es que ya tiene confianza, supongo que ya me conocerá. Así que, bueno, vamos a empezar ya. Lo primero, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí esta tarde para hablar un poco de fotografía, de viajes, de África, de antropología. Esta es un poco la estructura de lo que voy a hablar hoy. Voy a presentarme porque veo mucha familia, pero también hay gente que pues, igual no me conoce mucho. Voy a explicar quién soy y cómo he llegado a dedicarme al fotoperiodismo en África, que yo vengo de un mundo completamente diferente. Luego entraremos, digamos, en el bloque más denso de esta charla, que es en sí el fotoperiodismo en África. Voy a contar qué es narrar a través de la imagen, porque no es lo mismo narrar algo con un texto que con fotografías. O sea, es una manera de contar historias muy concreta. Os presentaré algunos ejemplos de fotoreportajes que he hecho yo en África, ¿vale? Y os mostraré mi visión. Yo hago una fotografía muy concreta. Lo que hago yo es fotografía antropológica de culturas minoritarias. Eso es algo muy específico y voy a tratar de desgranaros, bueno, cuál es mi visión de todo esto, ¿vale? Hablaremos de los puntos clave, siempre bajo mi punto de vista, en el fotoperiodismo en África, de cómo acercarse a las personas, que es algo que me pregunta mucha gente. Cuando ves mi trabajo por internet, la mayoría de las preguntas van en este sentido, ¿no? ¿Cómo hago cuando estoy de viaje, voy con mi cámara para acercarme a alguien y tomarle un retrato? Hablaremos de la narrativa, ¿no? De ese hilo conductor que tiene que tener un trabajo fotográfico, de estereotipos, que es algo bastante importante cuando uno hace trabajo de campo a nivel narrativo en África. El tema de los estereotipos es bastante importante. Os pondré un ejemplo de algunas situaciones complejas que uno tiene que afrontar cuando está sobre el terreno, tratando de construir esa narrativa. Y luego hablaremos de la parte ética, que en este trabajo es muy importante. Tendremos un debate, si da tiempo, sobre estos puntos que veis ahí, el respeto a la cultura, el etnocentrismo, que es algo a tener muy en cuenta, la captación de imágenes duras y el tema de los desnudos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Yo soy Aníbal Bueno, esto creo que lo sabéis todos. Ahí tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme. Y yo creo que el punto de inflexión en mi vida que me trajo a donde estoy ahora mismo es este máster de periodismo de viajes que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y algo importante que decir, yo soy de Orihuela. Había gente que cuando he publicado en redes sociales la charla me decían, ¿pero qué haces en Orihuela? Bueno, es que yo soy de aquí. Claro, gente que me viene siguiendo desde los últimos años, que realmente no vivo en Orihuela, pues no sabían que era de aquí. Por lo cual para mí es algo muy emotivo, ¿no? Estar hablando de algo que me apasiona, como es el trabajo fotográfico en África, y estar haciéndolo aquí, en mi ciudad natal. Bueno, me presento un poco. Yo vengo de un background, de una formación que nada tiene que ver con el fotoperiodismo ni con los viajes. Yo soy científico de formación, soy ingeniero superior en informática, doctor en biología de sistemas y, bueno, tengo también un posgrado en primatología. He estado investigando en temas de cáncer y enfermedades raras durante 5 años en la Universidad de Málaga. Es decir, vengo de un mundo que no tiene nada que ver. Pero, como digo, todo cambió en el año 2015, que me mudé a Barcelona a hacer el máster de periodismo de viajes. Si a alguien le interesa esta formación, pues me lo puede preguntar y lo hablamos luego. Y a la vez monté mi agencia de viajes, que es Last Places, que tiene este logotipo, ahora os explicaré un poquito más. Y a partir de ahí todo cambió, ¿no? Toda mi trayectoria científica, pues digamos que la dejé un poco en stand-by y me moví al mundo de los viajes y de la documentación. Actualmente mi trabajo tiene como 3 patas. Tengo una agencia de viajes, como os he dicho, Last Places. Hago fotoperiodismo antropológico y publico artículos al respecto. Y luego escribo libros también sobre estas temáticas, ¿vale? Sobre las culturas minoritarias del mundo. La agencia de viajes, a ver, no quiero hacer aquí mucha publicidad, pero para que entendáis un poco cómo encajo todas estas piezas. Esta es la agencia de viajes con la que trabajo también junto a Lucía, Last Places. Nuestro logo, como veis, está basado en este tótem de la etnia Mundari en Sudán del Sur, que luego cuando entremos en ejemplos de fotoreportajes os explicaré un poquito más el significado que tiene. Es algo que a nosotros nos inspiró mucho y basamos nuestro logotipo en eso. ¿Y qué es Last Places? Bueno, pues en nuestra agencia lo que tenemos es una oferta de viajes
con un alto valor añadido a nivel profesional, es decir, los guías que acompañan nuestros viajes no son personas sin experiencia o personas con una visión más superflua, sino que tenemos expertos en antropología que son capaces de explicar al más mínimo detalle las culturas que se visitan. Esto es algo que nosotros consideramos, para el tipo de viaje que hacemos, súper importante. Y únicamente ofrecemos viajes a destinos, bueno, exclusivos se puede decir, o destinos quizá un poco diferentes. Este es nuestro catálogo de viajes principal. Hacemos viajes a República Democrática de Congo, Sudán del Sur, Papúa, Nigeria, Angola, Camerún, Chad, Gabón, entre algunos otros. Y estos destinos no los veis en una agencia de viajes de cualquier esquina, ¿no? Entonces, hacemos destinos raros. Nosotros, los componentes de la empresa, somos raros también. Entonces, al final, hacemos viajes un poquito especiales. También tenemos en la empresa algo que nosotros queremos que sea un objetivo, ¿no? El objetivo de tratar de conservar y de recuperar tradiciones tribales que hayan desaparecido o que estén en proceso de desaparición. Esta fotografía que veis es una foto de los años 70, tomada por la fotógrafa australiana Angela Fisher, y aquí se puede ver a dos guerreros Mundari en Sudán del Sur con un corsé que llevaban los guerreros en aquella época, hablamos de los años 70, ¿vale? Y esta es la última foto que se tenía de los guerreros Mundari con el corsé tradicional. Hasta hace poco, hasta 2017 concretamente, no se habían vuelto a utilizar estos corsés. ¿Por qué? Primero porque Sudán del Sur está en una guerra perpetua y es difícil mantener las tradiciones en un estado de guerra. Y luego porque a partir de los 70 en toda esa zona del Nilo empezó a entrar con mayor fuerza el cristianismo y el islam. Entonces, estas religiones monoteístas trataban de evitar la desnudez. Como veis, este corsé es una semidesnudez y muchos de los misioneros llevaban ropa y se fue perdiendo esta tradición. Y nosotros con un trabajo de documentación, un trabajo de restauración, logramos encontrar en algunos mercados, en Kenia, fijaos, corsés antiguos, encontramos a una mujer mayor que aún sabía cómo hacer estos corsés, pues hemos conseguido recuperar esta tradición. Con lo cual, aparte de una agencia de viajes, tratamos de tener algún objetivo vital más allá de simplemente ganar dinero con los viajes, y son estas cosas las que a nosotros nos dan, ¿no?, la vida en nuestro día a día en el negocio. ¿Vale? Bueno, y simplemente presentaros a mi socio, que no está aquí, Joan Riera, algunos lo conoceréis. Él es la otra parte, junto con Begoña también, de la agencia. Él es antropólogo y es, pues yo creo que el mayor experto mundial en comunidades tradicionales de África, y la verdad que es un gusto la mayoría del tiempo trabajar con él en la agencia. Y para terminar la presentación, deciros que también está, aparte de la fotografía y la agencia de viajes, los libros. Lo he comentado en Instagram, si alguien está interesado en adquirir los libros, hemos traído unos pocos. Este fue el primer libro que publiqué en mayo de 2020, Culturas Olvidadas. Este es un libro de historias de viajes. Se trata de crónica de viaje en primera persona, o sea, si a alguien le interesa conocer desde dentro cómo es el embarcarse en estos viajes tan extraños, pues aquí hay 5 historias de los 5 lugares que más me han marcado, contadas. No es un libro de fotografía, es un libro de narrativa. Y nada, ya digo, si alguien lo quiere, tengo por aquí algunos ejemplares. Y en julio de 2021 publiqué junto a Joan el libro Last Tribes of Angola, las últimas tribus de Angola. Este libro está publicado en inglés y en castellano. Y lo que hemos tratado de hacer aquí, con una investigación de muchos meses en Angola, ha sido analizar las 17 comunidades tribales tradicionales que quedan en el suroeste del país, y hemos elaborado una descripción lo más detallada posible de cada una de ellas. Las hemos distribuido según su estilo de vida, en cazadores-recolectores, ganaderos y agricultores, con un mapa que indica en qué localización vive cada una de ellas, y hemos procedido a describirlas exhaustivamente a todas y cada una de ellas, ¿vale? Con una descripción de la tribu. Hemos metido mucha ilustración, que la ha hecho nuestro compañero Omar, porque hay veces que uno no puede tomar fotografías de todo, pues porque hay objetos que son sagrados, que ya no existen, o que son muy difíciles de encontrar. Entonces hemos metido ilustraciones, por supuesto hay fotografías, todas las fotos del libro son mías y la mayoría de textos son de Joan. Aquí veis a una niña cuepe, con una muñeca. Estas son las típicas muñecas de madera que tienen en la zona.
la lleva a la espalda, igual que las madres llevan a los niños ahí en la espalda, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, si a alguien le interesa este libro, tenemos aquí algunos ejemplares, este ya es un buen tocho. Entonces, bueno, aquí, como digo, hemos descrito los 17 grupos étnicos, tenemos la descripción, un análisis de la población y el ecosistema en el que viven, de su economía y organización social, del arte y arquitectura, la estética y creencias, y por último analizamos los retos actuales que tiene su sociedad, su comunidad, para seguir adelante. Ya sabéis que estamos en un mundo que tiende a una globalización, a una homogeneización de culturas. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de analizar cuáles son los peligros que tienen las culturas que visitamos a la hora de mantenerse. Bueno, esta es otra de las fotos que podéis encontrar en mi libro. Como veis, es que en Angola hay verdaderas obras de arte en cuanto a la estética y a los peinados. Esta es la espalda de una mujer rimba, con el oitge, el barro, toda la decoración metálica. Es un destino maravilloso, si alguien quiere conocer un país de África Occidental. Bueno, y vamos, digamos, a la parte por la que más se conoce mi trabajo, que es la fotografía. Yo hago, bueno, el nombre me lo he inventado yo, ¿no? Pero es fotografía antropológica de culturas minoritarias. ¿Qué se considera una cultura minoritaria? Pues la definición oficial es aquella cultura distinta y subordinada a una cultura coexistente que es dominante, ¿vale? Y normalmente está subyugada a esta cultura mayoritaria y en peligro de extinción. Esas son las comunidades que a nosotros nos interesan. La UNESCO sobre este tema dice que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y es una fuente de renovación de ideas y sociedades que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar. Y que esta diversidad es una oportunidad para la paz y el desarrollo sostenible. El día 21 de mayo está considerado el Día de la Diversidad Cultural por la UNESCO. Y algo muy importante, este es un estudio que sacó Naciones Unidas sobre la diversidad cultural, que se puede descargar en PDF, es muy, muy interesante. Y aquí hay pues un análisis exhaustivo de todas las culturas del mundo a nivel transversal, ¿no? Pero, por ejemplo, de este estudio se deduce que hay cientos de miles de culturas en el mundo, cientos de miles de culturas en el mundo, cuando en el mundo tenemos 196 o 198 países, dependiendo de a quién le preguntes, pues tenemos cientos de miles de culturas. La UNESCO dice que el mayor patrimonio que tiene la humanidad es su diversidad cultural. Sabéis que la UNESCO concede estos títulos de patrimonio de la humanidad, pues hay una iglesia que es patrimonio de la humanidad, un bosque que es patrimonio de la humanidad. Pues la propia UNESCO dice que el mayor patrimonio de la humanidad es su diversidad cultural. Y hay que decirlo que está en vías de extinción. Cada año que pasa hay menos culturas en el mundo. Os voy a poner un par de ejemplos de diversidad cultural. Etiopía, este país del Cuerno de África, es un país que tiene una población de 112 millones de personas y tiene 90 lenguajes diferentes y culturas diferentes. La cultura y el lenguaje están muy ligados siempre. Pero es que aún hay más. Camerún, el país de África Central, con 25 millones de personas de población, tiene 280 idiomas diferentes, con sus 280 culturas. Esto es algo apasionante, saber que, bueno, y aquí nos quejamos porque hay mucha diversidad en España y es difícil de gobernar, pues imaginaos en Camerún. Pues esto, el rascar un poquito aquí es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y tratar de documentarlo, en mi caso con la imagen, también con los libros. Aquí veis este esquema, que lo he sacado también de Naciones Unidas, donde se muestran todas las culturas que están en peligro de extinción. Dependiendo del riesgo del peligro, pues puede estar en verde, en naranja o en rojo. Pero como veis, igual que el cambio climático es un problema, la extinción de culturas es otro problema para la humanidad, aunque sea menos evidente, pero lo es. Bueno, entonces, supongo que muchos de aquí me conocéis de Instagram. Si uno va a mi Instagram y a ver el trabajo que realizo, lo que te encuentras es este tipo de fotografías. Son fotografías de estas culturas minoritarias de las que hemos hablado, pero son retratos. Son en concreto retratos. Entonces, me gustaría explicar el porqué, ¿no? Con este tipo de fotos, que son las que hago yo, de qué manera yo, digamos que reflejo o que trato de explicar una sociedad a partir de retratos, porque puede no ser evidente esto, ¿no?
Esto es lo que yo llamo fotografía antropológica. Cuando yo voy, por ejemplo, a Etiopía y hago esta fotografía, alguien que quizá sea ajeno a todo este mundo, lo que puede ver es simplemente una fotografía que le puede gustar, ¿no? Que sea bonita, que tenga buena luz, pues una persona que le puede gustar, con mucha decoración, pero hay muchísima información. Un retrato tiene muchísima información de la cultura a la que pertenece esa persona. Aquí hay información en los collares, en los pendientes, en el corte de pelo, hay mucha información en cada uno de los retratos. Aquí también, no sé si alguien ha estado en Etiopía, pero si alguien conoce el sur de Etiopía, seguro que puede decirme a qué comunidad pertenece esta persona y muchos detalles de la vida social de esta persona. Entonces me gustaría poneros algunos ejemplos. Esta es una foto de Etiopía de una niña, una joven de la comunidad Meni, y volvemos a lo mismo. Alguien que vea esta foto pues puede decir, bueno, es una foto chula, ¿no? La mirada está bien, la chica tiene unos tatuajes, pero hay narrativa sobre la sociedad a la que pertenece esta niña. Como digo, pertenece a la comunidad Meni. Los Meni tienen una tradición centenaria de tatuarse las mejillas con estas bandas. Con lo cual, cuando tú haces una foto a esta niña, sabes que en su aldea se sigue manteniendo esta tradición centenaria. Pero a la vez, si veis, tiene una cruz tatuada en la frente. ¿Esto qué nos indica? Que el cristianismo ha llegado a esa comunidad. Pero que están combinando ambas cosas, sus creencias o al menos sus tradiciones animistas con esta modernidad cristiana y lo reflejan en tatuajes. Entonces, todo eso es mucha información. Podemos decir que en esa comunidad, en la comunidad de esta joven, se da lo que se conoce en antropología como un sincretismo, es decir, se combina una creencia más moderna que otra y coexisten. Pues toda esta información la hay en una simple fotografía. Vamos a ver quizá un ejemplo más claro. Uno viendo esta foto, si tiene también la información pertinente, pues podrá decir que esta joven pertenece a la etnia fulani por el tipo de tatuajes que tiene en la cara, y por el tipo de patrón se puede decir que pertenece a los Budá de Chad. Y por el peinado podemos saber que esta joven es soltera. Las jóvenes solteras tienen este tipo de peinado y luego cuando se casan se lo cambian. Por lo cual, en cada foto hay muchísima información y es, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que me encanta, ¿no? Pero es precioso ponerte a analizar una cultura a través de los retratos. Un tema que a mí me gusta mucho es el de las modificaciones corporales tradicionales. Algunos ya sabéis que el próximo libro que sacaré en 2023 es monográfico sobre modificación corporal tradicional. Me refiero a tatuajes, pendientes, dilataciones. Estos son escarificaciones, son marcas hechas con cuchillo. Esta es una mujer que vimos en un mercado de Chad en 2019, creo recordar. Pero vamos a hablar un poquito de esto, de este tipo de marcas. Esta foto la hice el mes pasado en Nigeria. Esta es una mujer que visitamos, una chamana que hacía unas pócimas con manos de monos, no sé exactamente qué primate era, pero bueno, hacía unas pócimas curativas con manos de primates. Y le hice este retrato y me fijé que aquí tenía unas marcas, tiene como 3 rayas al lado de la cara. Y a lo mejor, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Alguien que viaja a Nigeria saca un retrato a esta mujer y no se fija en esos detalles. De ahí también lo que yo considero que es muy positivo de viajar, ya vuelvo a la agencia de viajes, con alguien que te explique lo que está haciendo. Bien, pues lo que ocurre es que en Nigeria la mayoría de la población, sobre todo en el sur, muestran marcas faciales. De hecho, las estatuas las hacen incluso con marcas faciales porque forma parte de su estética, ¿no? De lo que ellos ven. Y aquí, cada marca facial reconoce o identifica, mejor dicho, a uno de los clanes de las etnias de Nigeria. Por lo cual, si uno tiene esta chuleta, puede identificar a qué etnia pertenece cada una de las personas que se cruza por la calle. Como veis, la mujer es de la etnia Yagba, tiene estas 3 líneas que veis ahí, al lado de la boca. Y bueno, pues esto es lo que yo considero fotografía antropológica, ¿no? El hacer retratos y el tratar de conocer la cultura a través de los retratos. Con estas 2 fotografías pasa lo mismo. De la mujer de la izquierda podemos decir que es una mujer Dimba, porque el grupo étnico Dimba es el único que utiliza este peinado. Este peinado está relleno de tierra y ramas de árboles para que coja ese volumen. Y podemos decir de ella también que viene de una celebración, porque ese peinado solo lo llevan cuando viene pues, de una boda, del nacimiento de un niño o incluso de un funeral.
De la mujer de la derecha, podemos decir que es una mujer jacaona por el tipo de tocado, que solo lo usan ellas, y que está soltera por la pluma que tiene en el pelo, que solo lo llaman las solteras. Como veis, bueno, a mí es que me encanta, ¿no? Puedo pasar horas analizando fotos. Estos son dos Himba de Angola, también solteros por el tipo de peinado. Dos en Gendelengo, en busca de pareja, por la cresta que lucen. Bueno, con estos ejemplos voy a poner el último, pero quería pues eso, hacer una reflexión de cómo a través de los retratos se puede describir una sociedad. Estos son varios tipos de collares que uno puede encontrar en los mercados del sur de Etiopía, en la zona de Turmi, donde habita el grupo étnico Hamer, y sirven para identificar el estado civil de las mujeres, ¿vale? Una mujer que no lleva ningún collar es que está soltera. Una mujer que lleva estos dos collares de la derecha, son dos piezas metálicas, quiere decir que está casada. Y si además de esos dos collares lleva este, quiere decir que está casada y que es la primera mujer de su marido, porque es una comunidad polígama, ¿vale? Entonces tú, yendo por ahí, por la calle, mirando a las mujeres, puedes saber si está soltera, si está casada, si es primera mujer, segunda mujer. Aquí os pongo un ejemplo. Este retrato que tomamos en Turmi, ¿veis? Es de una mujer casada, pero es segunda mujer o tercera mujer o cuarta mujer del marido. Y esta está casada también, pero es primera mujer de su marido. Es algo fascinante realmente. Bueno, nosotros llevamos los anillos, que también es una forma de identificar nuestro estado civil. Si a alguien le interesa más este tema, en mi web tengo un curso entero de fotografía antropológica, ¿vale? Y si a alguien le interesa más este tema, hay una exposición anual que se llama el Atlas de la Humanidad, que se suele hacer o en París o en Londres, y en la que colaboramos varios fotógrafos etnográficos y merece bastante la pena. Quien le pille por Londres o por París. Vale, vamos a hablar ahora de fotoperiodismo en África. Vamos a entrar un poco al tema. El fotoperiodismo o la fotografía documental lo que trata es de contar historias con la imagen, ¿vale? Y aquí quizá no es tan importante la calidad de la fotografía como a lo mejor en el retrato, sino que lo importante es que la fotografía cuente la historia que tú quieres que cuente, ¿no? Y aquí hay unos puntos que yo creo que son importantes a la hora de contar historias con un fotoreportaje. Lo primero es buscar la historia. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere contar, porque si no es imposible articular o hacer la foto, no sé, enfocar al sitio que narra lo que tú quieres, etc. Tienes que tener en tu mente qué es lo que quieres contar. Hay que representar las ideas de forma clara, porque con la imagen no es como con un texto, que te puedes extender todo lo que quieras, no. Tienes una selección de 15, 20 fotografías para contar algo, entonces tienes que ser directo en cada una de las imágenes. Debe haber un argumento general, es decir, un hilo conductor entre todas las fotografías que conformen un fotoreportaje. Se debe contextualizar, es decir, si tú cuentas algo con una serie de imágenes, pero no se sabe muy bien el contexto, ¿no? Dónde está ocurriendo, por qué, qué te ha llevado a eso, pues pierde bastante. Y luego algo que yo creo que es muy útil es hacer uso de situaciones personales. Por ejemplo, este militar, esto es en el norte de Etiopía, cuando estaba activa la guerra con Eritrea. Claro, yo puedo hacer esta foto y contar que es que Etiopía está en guerra con Eritrea, pero si tú te acercas a esta persona y cuentas su historia, siempre va a ser más humano y más fácil que llegue al público general, ¿no? Tener un protagonista de tus historias. Os voy a poner 3 ejemplos de 3 reportajes que he hecho en África para que veáis cuál es mi forma de contar a través de la imagen, ¿vale? La primera de ellas, que se publicó en National Geographic, tiene el título Los confines Mundari, un reino de humo y vacas. Yo tenía la intención de documentar esta cultura Mundari. Los que me seguís en Instagram seguro que os sabéis de memoria de Mundari, que es uno de mis grupos étnicos favoritos en cuanto a su cultura. Entonces, claro, lo que os he comentado anteriormente, tú llegas a Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país con una de las guerras más largas y sanguinarias de la historia de la humanidad. Entonces, tienes que contextualizar, tienes que narrar dónde está, ¿no? Y dónde ocurre todo eso. Lo primero, sacar fotografías de armas y de situaciones conflictivas, que en Sudán del Sur pues no es difícil. Y estas imágenes ya te ayudan a contextualizar dónde estás.
Y luego vas a lo concreto. Yo quería hablar de los Mundari. Esta es la comunidad Mundari. Son un grupo de ganaderos nómadas que viven a orillas del Nilo. Aquí veis a uno de ellos que se está poniendo ceniza en el cuerpo. Lo que hacen es quemar el excremento de la vaca en estas hogueras y con las cenizas se recubren el cuerpo. Es una especie de ritual para ellos. Entonces, bueno, este momento es importante, ¿no? Porque es algo que les define mucho. Ahora veréis una serie de fotos, como van siempre con la piel blanca de estas cenizas. Pues yo quería centrarme en describir esta comunidad. Entonces, me hice un esquema de lo que yo quería que saliese en el reportaje fotográfico. Sobre todo quería centrarme en la relación que tiene esta etnia con su ganado, ¿vale? Primero, quería reflejar el ambiente, con fotos como esta. El ambiente de un campo de ganado Mundari es muchas vacas, gente desnuda o semidesnuda y muchas montañas de estiércol ardiendo 24 horas. Ese es el ambiente que hay continuamente. Vacas de enormes cuernos, este no es el mejor ejemplo, pero ahora veremos. Es una especie de vaca que tiene unos cuernos muy, muy grandes. Quería también reflejar la situación sagrada que tienen con el ganado. Los Mundari no se comen a las vacas, tienen miles y miles de vacas y no se las comen. Sí que beben la leche, pero no se las comen porque son sagradas. Bueno, el tema de las hogueras, la simbología que tienen para ellos los cuernos de las vacas. ¿Recordáis el logo de mi empresa? Tienen tótems con los cuernos de las vacas. Se escarifican, es decir, se hacen marcas en la frente con cuchillo con forma de los cuernos de las vacas. Se saludan así, imitando los cuernos de las vacas. Todo eso yo quería plasmarlo en un reportaje fotográfico. Y luego este tema, tiene una relación de intimidad con las vacas. Los Mundari se duchan con orina de vaca, beben leche de la ubre directamente de la vaca y le estimulan la vagina con la lengua a las vacas, ¿vale? Luego también quería mostrar las migraciones. Ellos están en continuo movimiento, incluso cruzan el río Nilo con las vacas, y la importancia que tienen los niños, ¿vale? Entonces os voy a enseñar algunas de las fotografías que hice allí, que formaron parte de este reportaje. Aquí quería plasmar el tamaño de los cuernos. Y tened en cuenta que los Mundari son uno de los grupos étnicos más altos del mundo, tienen una media de casi 2 metros, para que veáis los cuernos lo grandes que son, ¿no? Bueno, ahí estoy yo, cuando aún tenía el pelo negro. ¿Veis? Son majestuosas estas vacas, son majestuosas, y de fondo todo el humo, toda esa atmósfera tan característica. Los tótems también forman parte de este reportaje, porque son, digamos, el epicentro espiritual de los Mundari. Las migraciones, tuve la suerte una de las veces que fui de coincidir con una migración, ver cómo trasladan todo el asentamiento a la otra parte del río, incluso las vacas. Este momento fue un momento increíble al amanecer. Veis cómo el pastor salta con una antorcha y todas las vacas van nadando detrás de él hasta la otra orilla. O sea, es algo increíble. Y bueno, me gusta jugar mucho también con los marcos naturales, ¿no? Hacer un retrato enmarcado en el cuerno de la vaca, que da ese contexto del entorno. Aquí quería representar ese saludo, ¿no? Y justo encuadrándolo también entre los cuernos para que se viese que se saludan imitando los cuernos de la vaca. Este retrato de mi amigo Muba me gusta mucho, es que le tengo mucho cariño a este hombre. Lo veis con el cuerpo recubierto de ceniza de excremento de vacas y con esas marcas que se hacen a cuchillo para adorar a las vacas. Y bueno, por último, me parecía importante representar la relación que hay de los niños con las vacas. Los que cuidan a las vacas son los niños, esa es su función. Y están siempre acariciándolas, incluso moldeando sus cuernos para que tengan esas formas que les gustan tanto. Entonces, pasé varios días haciendo fotos solo de la relación entre los niños y las vacas, porque quería que fuese parte fundamental del reportaje. De hecho, esa relación que tiene es algo muy, muy, muy íntimo, y ya digo, comparten la mayoría del día con ellas. Bueno, esta fotografía, algo importante también, un niño Mundari cuando nace no tiene nombre. Y cuando pasa la edad adulta, que suele ser sobre esta edad, cuando ya se les considera adultos, mucho antes que aquí, obviamente, es cuando se les da un nombre. Pasan por una ceremonia que se llama ceremonia de nombramiento, se les pone de rojo y se les da entonces el nombre de su vaca favorita. O sea, ellos heredan el nombre de una vaca, para que veáis la importancia de las vacas, y entonces es cuando se les hace la marca en la frente. Esto es algo que quería que formase parte del reportaje también. Parece increíble a nosotros, o sea, si alguien hace eso va directo al hospital. Aquí. Pero bueno, ellos
son capaces de beber directamente el agua, se bañan con la orina de las vacas. Y bueno, la siguiente diapositiva la voy a pasar rápida. Bueno, no, perdón, la siguiente. Esto es el resultado de bañarse con orina de vaca. Se les decolora el pelo, se les queda ese colorcito naranja, que también es parte de su identidad, porque cuando ellos van por la capital sabes que es un mundari porque se ha bañado en orina de vaca y tiene el pelo naranja. A ver si la voy a pasar rápido, ¿vale? Esta es otra cosa que hacen para estimular la producción de leche de las vacas. Bueno, todo este reportaje, como digo, está publicado en National Geographic, marzo de 2022, con ese título, Los confines mundari, un reino de humo y vacas. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo afronto yo un reportaje, me hago un esquema de las cosas que quiero contar y voy buscando fotografías que de forma directa expliquen eso y luego otras que contextualicen, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo. En este caso es en Mali. Hay una región que se llama País Dogon, que el título del reportaje fue El rincón más enigmático del África tribal, ¿vale? El País Dogon se encuentra en esta zona, cerca de la frontera con Burkina Faso, y ahí habitan los dogones, que es una comunidad que vive en estos asentamientos, que son increíbles, están incrustados dentro de la falla de Bandiagara. Y esto se debe a que, bueno, pues los dogones han sido una de las comunidades que más se han aferrado a su cultura tradicional, evitando la islamización durante siglos y siempre trataban de huir y de hacerse los poblados en la zona más alejada posible. Esta foto es importante porque de nuevo da contexto a la historia que yo quiero contar, ¿no? Y aparte que es una pasada estos poblados. Bueno, estos son los pueblos desde dentro, desde más cerca, la típica casa de los dogones. Bueno, no voy a entrar aquí, pero esto es la casa de la menstruación, donde se mete a las mujeres cuando tienen la regla y hasta que no dejan de sangrar no pueden salir de ahí, pero este tema lo dejamos para otro día. Vale, voy al tema. Los dogones son animistas, es decir, tienen creencias en espíritus animales y espíritus del bosque. Este es un puesto en un mercado de un médico dogón. Los médicos, los chamanes, utilizan partes de animales, igual que pasa en Nigeria, para elaborar remedios, ¿vale? Remedios mágicos, remedios médicos, una mezcla de ambos. Y esta cultura animista, estos espíritus, se ve también reflejada en algo que quizás si conocéis de País Dogón es lo más conocido, ¿no? Estos bailes de máscaras que hacen con estas máscaras de madera increíbles que están hechas además de una sola pieza de madera. Vale, pues aquí hay un ritual que es el ritual Siri, que se celebra cada 50 años en honor a la estrella Sirio y lleva haciéndose desde hace más de 700 años. Y es cuando salen estas máscaras a bailar. Me gustaría que os quedéis con el dato de que el baile se hace cada 50 años, ¿eh? Es una periodicidad un poco extraña y dicen que se hace desde hace más de 700 años. En cada aldea hay un chamán. Este es el chamán de la aldea que yo visité, y el chamán vive apartado del poblado, vive en estas cuevas, en la montaña. Son cuevas que siempre están llenas de dibujos que representan su cosmovisión. Ahí veis una máscara, representan aquí diversos momentos de la etapa de sus vidas. Esta es la serpiente Lebé, que es una serpiente que dice la mitología que todas las noches va a la casa del chamán, le pica y le transfiere los conocimientos que tiene. Pues bien, entre todos estos dibujos hay uno que siempre aparece, que es este, que representa a los gnomos. Los gnomos son los dioses de los dogones, ¿vale? Según cuenta la leyenda, los gnomos, según dicen los dogones, vinieron hace mucho tiempo en un barco volador de la estrella Sirio y crearon el mundo, ¿vale? Esta es lo que dice la religión dogona. Vale, entonces vemos muchos dibujos en las cuevas de los chamanes que representan la llegada de los dioses, de los gnomos, que dicen que eran como medio anfibios, medio pez, medio lagarto, y que crearon el mundo. Otra cosa que vemos en los poblados dogones es esto, que se denomina el huevo del mundo. Es una piedra en la cual ellos tallan su representación del universo, ¿vale? Bueno, este es Marcel Griol, un antropólogo francés que estuvo en los años 30 10 años seguidos viviendo con los dogones, tratando de comprender su cosmovisión, y estuvo viviendo en la casa de este chamán. Y él estudió el huevo del mundo
y fue el que descubrió que los dogones representaban a Sirio, a la estrella Sirio, como si fuesen 3 unidades en esa parte del huevo del mundo. Lo escribió en su libro, no recuerdo el nombre del libro, El zorro pálido o algo así. Bueno. ¿Vale? Voy soltando cositas y ahora todo tendrá conexión. Vale, os recuerdo que todo esto, según Griol, se conocía desde hace más de 700 años. Toda esta representación del universo, con Sirio en 3 partes, el baile cada 50 años, etc. Vale. Pues hasta los años 90 nadie había dicho que la estrella Sirio fuese más de una. En los telescopios tradicionales lo que se ve es una luz, que es lo que se llamó la estrella Sirio. Pues la NASA en los años 90 descubrió que hay una pequeña estrella detrás de Sirio y se le llamó Sirio B. Esto dejó un poco... Había un debate diciendo, los dogones lo sabían ya antes que la NASA, ¿no? Porque lo representaban en 3 partes. Pero aún estas son fotos del Festival de las Máscaras, pero aún es más inquietante lo siguiente. Os dije que esto se realizaba cada 50 años en honor a la estrella Sirio, y se descubrió que 50 años es lo que tarda Sirio B exactamente en dar la órbita a Sirio A. O sea, aquí, claro, aquí hay un buen reportaje, ¿no?, de documentar todo esto. Bueno, entonces a partir de eso empezó a haber muchas teorías, ¿no?, de que los dogones tenían contactos con extraterrestres, etc. Pero es que, para terminar de cerrar todo esto, en el año 2008 hubo un artículo de astronomía que decía que realmente Sirio estaba formado por 3 estrellas y no por 2. ¿Vale? Bueno, ya os he dicho al principio que yo soy científico, entonces la explicación a esto la hay, ¿no? Pero así contado queda bonito, ¿no? Queda como súper enigmático. Y cuando yo estuve ahí en País Dogón, lo que quise fue hacer un reportaje de esto, porque me parecía que había una historia brutal detrás para contar. Vale, no voy a alargarme mucho más en esto. Os voy a presentar un tercer reportaje que dice, no sé si esto os suena, quizá es un grupo étnico relativamente conocido dentro de lo que es África, ¿no? Por esos grandes platos labiales que llevan las mujeres. No sé si sabéis el porqué o si... Bueno, ahora lo explico. Nosotros estuvimos hace poco en Etiopía, estuvimos en julio, creo que fue. Hemos ido muchísimas veces, de hecho ahí nos conocimos Lucía y yo. Y es un país que nos apasiona, o sea, esto es algo único en el mundo y esto también está desapareciendo, ¿eh? Os cuento, estos platos labiales es un agujero que se hacen aquí abajo, se lo van dilatando hasta llegar a estos tamaños tan increíbles. Solo lo llevan las mujeres y lo llevan porque dicen que cuanto más grande es el plato que son capaces de ponerse en el labio, más fértiles son. Bueno. También en esta comunidad, tanto en los Mursi como en los Surma, que están relacionados, vemos grandes escarificaciones en los brazos, dilataciones en los lóbulos de las orejas. Claro, cuando se quitan el plato, el labio queda así. ¿Vale? Esto es otro tema que no tengo tiempo para entrar, pero también hay mucha discriminación en las ciudades a las mujeres Mursi y Surma por este tipo de estética. Entonces uno cuando va a esta zona es muy tentador hacer muchísimos retratos y quedarse con la parte estética. De hecho, Instagram, Internet está llena de retratos de los Surma como estos que hemos hecho nosotros, ¿no? Algunas mujeres con el plato, otras sin el plato, mucha decoración, plumas, decoración metálica. Pero nosotros buscábamos, pues, de nuevo una historia, algo que contar más allá de todo esto. Veis también estas escarificaciones faciales muy impresionantes. Y ahí encontramos, bueno, esto me parece una auténtica obra de arte. Encontramos un ritual sobre el que hacer un reportaje que este no está publicado. El título provisional es Los gladiadores africanos. Resulta que cuando uno viaja a los Surma, el foco está siempre puesto en la mujer, porque es la que estéticamente es más llamativa. Los hombres simplemente van con una manta verde y no tienen así nada muy destacable. Y decidimos cambiar el foco y centrarnos en los hombres. Existe un ritual que se celebra una vez al año, que es la longa. Justo se celebra cuando acaba la época de la cosecha. Y en este ritual los hombres se baten en duelo con palos, uno contra otro,
hasta que solo queda uno, que es el ganador de la bonga de ese año. El ganador de ese año tiene derecho a gran parte de la cosecha y a elegir a, creo que son 3 o 4 mujeres de los poblados vecinos. Y es un ritual bueno, bastante violento, bastante sangriento, con mucho alcohol de por medio, muchas armas, y es un sitio, yo siempre lo digo que es el sitio más difícil donde yo he hecho un reportaje, porque hay mucha testosterona, mucha violencia. Y bueno, entonces, a la hora de hacer un reportaje en una situación como esta, aparte de llevar mucho cuidado con la cámara, porque puede salir volando en cualquier momento, volvemos a lo mismo. Primero, un poco de contexto, de ambiente. Las mujeres no participan, pero aquí están, se las ve pues, comentando la batalla, hablando entre ellas, con miradas. Todo esto es muy importante captarlo a la hora de, ya digo, contextualizar e incluirlas como una parte de este ritual que en parte se hace por ellas, porque el ganador va a elegir mujeres. Y luego, por supuesto, centrarnos en el combate. Ya os he dicho, a mí me gusta mucho usar estos marcos naturales, por ejemplo, hacer esta foto de un luchador concentrado y que haya esto que le da profundidad a la imagen, aparte son palos de los propios luchadores, con lo cual te mete más en la escena. Y a la hora de captar un evento como este, es difícil dar consejos, ¿no? Pero captar el contexto, los momentos de acción, ¿no? Cuando alguien está golpeando es un buen momento para hacer foto, una foto rápida, las miradas, el sudor, los ganadores levantando los puños, algo que te permita en cada foto sacar un elemento de lo que son estas luchas. Hay mucha sangre, y de hecho todos los años mueren personas en este combate, pero fijaos que, por ejemplo, esta persona está sangrando pero está sonriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha ganado su combate, ¿no? Entonces, para él es un orgullo y, bueno, pues sí, tiene la cabeza abierta, pero está contento. Mucha sangre. Importante también captar el momento de la celebración. Este fue el ganador del año 2018, creo que fue, ver cómo lo sacan a hombros, entre todos reconociendo su victoria, las celebraciones. Y bueno, con esto quiero cerrar estos ejemplos que os he dado. Esta quizás es una de las fotos que más me gusta de todo el reportaje de la bonga, porque incluye muchos factores. Tienes aquí desenfocado en primer plano a un hombre surma con la dilatación en la oreja. Tienes todo el combate aquí en la parte central de la imagen y luego tienes digamos, el entorno en el que se celebra, que es un entorno muy, muy bonito, es paradisíaco. Y bueno, por eso me gustaba esta fotografía, ¿no? Porque tiene como varios niveles y muestra muy bien lo que es ese entorno. Vale, pues bueno, estos han sido 3 ejemplitos para que veáis cómo trabajo yo los fotoreportajes. Ahora voy a hablar de qué hacer sobre el terreno, ¿no? Cuando uno está allí, ¿no? Y tiene que hacer la fotografía, algunas claves que se me preguntan mucho. Cómo aproximarse a las personas, cómo montar la narrativa, tratar los estereotipos, situaciones complejas y la parte. Vale, ¿cómo aproximarse a las personas? Puntos clave. Información previa siempre. Uno no puede llegar a un país o a una comunidad y no sabe qué se va a encontrar. Tienes que estudiar mucho, no solo la ruta con esta imagen, sino la cultura a la que vas a ir. Tener mucha información, porque si no, habrá cosas que no entiendas. Y si tú no entiendes algo, no puedes contarlo. Entonces, primero entender y luego contarlo con las fotografías. Vamos a este punto. Entender el relato cultural. Esto es muy difícil. Yo creo que es la parte más complicada de todo el trabajo en divulgación antropológica. Tú llegas de una cultura y te sumerges en otra cultura y tienes que entenderla. Eso es muy, muy difícil. Un ejemplo rápido. Esto es en Etiopía, en el ritual del salto del toro, de los Hamer. Aquí, bueno, el ritual es muy largo, dura un día entero y hay muchas fases, pero hay una fase en concreto en la cual los hombres azotan a las mujeres con ramas de, creo que es una acacia, no sé, con ramas de algún árbol, ¿no? Y uno lo que ves es en esa parte del ritual, ¿no? Claro, tú estás allí y estás documentando esto y puedes hacerlo de muchas formas, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vamos allí con viajeros de nuestra agencia, hay reacciones de todo tipo. Pero es esencial entender lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Nosotros hemos ido muchas veces a este ritual, incluso hemos tenido un proceso de aprendizaje
luego de desaprender, de volver a aprender, porque cuando te sumerges en un acontecimiento tan complejo que te impacta tanto, a veces tu mente entra en shock, ¿no? Y a nosotros lo que nos ha servido es sentarnos con esas mujeres a hablar, ¿no? Y que te expliquen qué es lo que está pasando ellas, ¿no? Y el por qué está ocurriendo esto. Bueno, claro, es que podría extenderme horas respecto a esto, pero sobre todo te choca, te llama la atención que las mujeres las azotan y luego están tomándose un café sonriendo con la espalda completamente sangrando, ¿no? Entonces, para nosotros es impensable, ¿no? Que un hombre te esté azotando y tú estés así sonriendo. Tienes que tratar de entenderlo. Digo entender, no digo ni apoyar, ni verlo bien tan siquiera, pero entender qué está pasando ahí, ¿no? Porque estás viendo una reacción que para tu lógica cultural no encaja, ¿no? Bueno, esto es simplemente un ejemplo. Podríamos dar una charla entera sobre esto. Aquí voy a explicar rápidamente lo que hay detrás. El ritual del salto del toro se hace cuando un hombre pasa a estar en la edad de casarse. Entonces el hombre pasa una serie de pruebas. De hecho se llama el salto del toro porque el hombre salta del lomo de un toro al lomo de otro, así como 4 o 5 que le ponen en fila. Y las mujeres familiares del hombre piden que se les azote como muestra de lo que son capaces de dar por su familiar, ¿no? Y de hecho se enfadan si no les dan lo suficientemente fuerte. O sea, es una posición que para nosotros es muy difícil de entender. Vale, pero no voy a entrar al trapo porque no puedo pasar aquí mucho tiempo. Simplemente hay que entender, ¿no? Y a veces cuesta mucho, luego lo veremos cuando hablemos de las situaciones, no sé cómo le llaman, ¿no? Situaciones difíciles en las que uno se puede encontrar cuando hace fotografía. Vale, entonces, informarse siempre, entender o tratar de entender el relato cultural y luego tener el suficiente tiempo como para integrarse lo máximo posible. Hemos hablado de los mundaris, ¿no? Que están desnudos en torno a la hoguera con el excremento de vaca. Pues si yo o alguien va allí y quiere hacer un fotoreportaje de las vacas o de la relación que tienen con las vacas, tiene que tratar de entenderlo, de olerlo, de tocar, ¿no? Entre comillas, integrarse en ese ambiente que quieres narrar, ¿no? Pues yo pasé muchas horas acariciando vacas, como hacen ellos, para saber que más o menos, ¿no? Que se puede sentir. Aquí tenéis, no sé si conocéis a Jimmy Nelson, es un fotógrafo etnográfico muy famoso, estadounidense. Pues él llegó un poco más lejos, él se desnudó y se puso ahí con los mundari envuelto en mar. Pero bueno, simplemente se trata de dedicar tiempo. Cuanto más tiempo dediques a una comunidad, más la vas a entender y mejor vas a saber contarla con tus fotografías. Aquí veis, por ejemplo, esto es en Camerún. Cuanto más tiempo le dedicas a alguien, también mejores fotos vas a sacar. Esta es Yoyo, una miembro de la comunidad fulani en el norte de Camerún. Si veis la foto que hice el día 1 y el día 3 de estar allí, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque hay una complicidad, porque no eres el extraño que llega con tu cámara de fotos el primer día. Ya te conocen, ya saben incluso lo que quieres y ya no eres tan extraño. Vale, siguiente consejo, generar confianza. Creo que es bueno cuando uno va a trabajar a un terreno tan diferente como este y va a hacer fotografías, mostrarse uno también, ¿no? Pues enseñar fotos de tu familia, de tu casa, de la tribu que has hecho una foto el mes antes en otro país, intercambiarse información, ¿no? Que sea bidireccional, esto se agradece mucho y lo humaniza todo un poquito más, ¿vale? Creo que es fundamental exponer la finalidad con honestidad. Yo pues, me he encontrado fotógrafos que realmente no explican qué es lo que están haciendo allí. A las comunidades locales me refiero. Creo que esto es un error. O sea, si tú eres sincero, eres honesto y les explicas que te interesa su cultura y que vas a... Esto era explicándoles el libro que habíamos publicado a unas mujeres Muila en Angola para que entendiesen realmente qué es lo que hacemos ahí. Pues mira, esto es lo que hacemos. Este es el libro, aquí hay fotos de la aldea de al lado y queremos documentar esto, nos interesa la cultura. Creo que el ir con esto por delante es la forma mejor de entrar a las comunidades. Presentar fotos previas yo creo que humaniza el trabajo fotográfico, como he puesto ahí, siempre que volvemos al mismo sitio entregamos fotos, de hecho vamos cargados con fotos por si nos encontramos a la misma persona. Esto fueron 3 o 4 años después, eso fueron muchísimos años después, como veis. Esto también, esto fue en Camerún, en la selva. Este niño ya no era un niño cuando lo volví a ver. Y son momentos súper emotivos y que también
hace que cuando te ven con la cámara, pues vean, ¿no?, a dónde va a llevarles eso. Y luego establecer un pacto, ¿vale? Esto pues, puede ser más complicado o no, pero hay que tener en cuenta, tampoco tengo aquí tiempo de hablar de derechos de imagen, de dinero, etc. Pero si uno va a una comunidad tradicional a sacar unas fotos que luego va a vender en un libro, obviamente hay que llegar a un acuerdo. Uno no puede ir ganando dinero con imágenes ajenas de gratis, ¿no? O sea, y más con gente que está vendiendo su imagen, dedicando su tiempo. En fin, hay que llegar a un acuerdo, ¿vale? Un tema también importante, sobre todo para el tipo de trabajo que realizo yo, es cuidar los estereotipos. Esto lo comentábamos ayer en la televisión, en el programa de Laura. La imagen que a veces se tiene de determinadas zonas de África, ¿no? Y claro, yo que además focalizo mi trabajo en dar voz o visibilidad a comunidades minoritarias que en muchas ocasiones tienen pocos recursos, pues yo trabajo en este tipo de entornos, entonces muestro este tipo de cosas. Y en cierto modo estoy favoreciendo a que se cree un estereotipo de África que es parcialmente real. Entonces hay que tener cuidado con eso también y tratar de gestionarlo de la mejor forma posible, ¿no? Porque esto es Etiopía, esta es la zona de los Gasanech, pero es que esto también es Etiopía, esto es Addis Abeba, es la capital, esa imagen está tomada también en Etiopía. Cada país tiene muchas caras, ¿no? Entonces tratar de cuidar, de no estar perjudicando con esto de caer en los estereotipos, ¿vale? Bueno, cuando uno hace fotografía documental y en sitios tan difíciles, a veces se encuentra con situaciones complejas, y aquí me estoy refiriendo a situaciones complejas a la hora de explicar qué está pasando o de tomar una perspectiva u otra, ¿vale? Esto es Uganda, el bosque impenetrable de Wilby, que es bastante impenetrable, y ese es un sitio paradisíaco, como veis aquí. Vale, y ahí viven los gorilas de montaña, que creo que quedan unos 300. Ahora con la pandemia han vuelto a nacer nuevas camadas, pero bueno, están en peligro de extinción. Ahí están los gorilas de montaña. Y ahí también, tradicionalmente, vivían los pigmeos, ¿vale? En la selva, en estas cabañitas que veis aquí, y vivían cazando y recolectando. Los pigmeos, pues, comían pequeños roedores, pero también se alimentaban de primates. Entonces, hubo un momento en el que había pigmeos matando gorilas para comer, gorilas matando pigmeos para defenderse, incluso se han dado casos de gorilas secuestrando niños humanos. Había una guerra abierta entre los pigmeos de Uganda y los gorilas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues el gobierno decidió sacar a los pigmeos de la selva, les construyó estas casitas en la parte, eso es el bosque impenetrable, pues a las afueras les construyó estas casitas, se las dio gratis, les dio un terreno para cultivar y les dio una paga mensual. Vale, ¿esto es una solución? ¿Sí o no? Pues el resultado es este. Hoy en día los pigmeos son estos, ¿vale? Con ropa bastante occidental, viviendo al lado de la carretera, completamente alcoholizados. Lo que ocurrió fue que el 50% de los pigmeos fallecieron en los 5 primeros años, la mitad de la población. ¿Por qué? Porque los sacaron de la selva y su sistema inmune no estaba preparado para enfermedades de ciudad. Y porque ellos habían llevado una dieta de caza y de colección y ahora lo que tenían era un huerto. Entonces, la mitad fallecieron y ahora hay un alcoholismo del 85% en adultos. ¿Por qué? Porque tienen una casa, tienen una huerta y tienen una paga. Y ellos dedicaban su tiempo todos los días a cazar y ahora están sentados en una silla. Entonces, esto ha sido un desastre. Pero claro, aquí hay un dilema, ¿no? La conservación animal contra el modo de vida local, que es súper difícil de gestionar. ¿Qué haces? ¿Dejas que maten a los 300 gorilas que quedan en el mundo, que nos quedamos sin gorilas? ¿O los sacamos y que se mueran todos? Es muy difícil, ¿no? Y hay muchos reportajes sobre esta situación, enfocados desde un punto de vista, enfocados desde el otro, y a veces cuando llegas al terreno y te encuentras con algo que no te esperabas, ¿no? O con dos versiones de lo mismo, como me pasó también con el tema del aceite de palma y los orangutanes en Borneo, pero bueno, como son los África, no lo voy a comentar.
pues a veces no sabes, ¿no?, cómo desenmarañar y cómo construir esa narrativa en tu reportaje. Vale, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a hablar de la parte ética, súper importante en este trabajo. Esto lo he reducido porque no me da tiempo todo, ¿vale? Voy a hablar del respeto a los códigos culturales, de la captación de imágenes duras, que esto es algo que uno tiene que digerir por sí mismo, y voy a hablar de los desnudos porque me parece también interesante, ¿no?, como concepto. Vale, esta es la imagen que hemos visto anteriormente. Respeto a la cultura, ¿vale? A veces se hace difícil, ¿no? Cuando uno se encuentra con algo con lo que está frontalmente en desacuerdo, uno dice, ¿cómo voy a respetar esto?, ¿no? Vale, vamos a definir el término etnocentrismo, por si alguien no lo conoce. El etnocentrismo, según la RAE, es la actitud que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de otros grupos, etnias o sociedades. Pues cuando uno viaja a sociedades tan diferentes, es conveniente tratar de deshacerse de ese etnocentrismo, que es imposible deshacerse al 100% de una percepción etnocéntrica, pero hay que tratarlo al máximo posible. Pero es que cuando uno comunica sobre otras culturas, esa exigencia es aún mayor. Uno tiene que tratar de limpiar su mente de todo prejuicio de una forma aún más intensa. Vale. Y ya digo, una cosa es tratar de narrar de forma objetiva, otra cosa es estar de acuerdo con las cosas, ¿vale? Son cosas diferentes. Yo he tenido muchísimas situaciones en los viajes en los cuales me ha dolido lo que yo estaba fotografiando muchísimo, con maltrato animal y maltrato humano, y que ha sido muy duro, pero es que el trabajo de un fotógrafo, luego lo comentaremos, es estar ahí y hacer el trabajo de un fotógrafo, no el trabajo de un juez ni el trabajo de dar lecciones morales a nadie. Estas fotografías son bastante recientes, de hace 3 semanas creo, y podría decir que ha sido una de las situaciones más duras en las que he tenido que fotografiar. Esto es en el norte de Nigeria. Aquí viajé solo, no, viajé con un compañero italiano y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Nos habían dicho que en esa zona había personas que habían domesticado hienas salvajes y las llevaban con cadenas como si fuesen perros. Entonces fuimos y vimos pues, a estas personas que efectivamente tenían hienas domesticadas y las llevaban como perros. Entonces les dije que quería hacer un fotoreportaje de esto, ¿no? Y también informarme, preguntarles cómo había sido el proceso de domesticación, etc. Entonces empezó a llegar a la gente de todo el poblado, como veis ahí, y se armó, para el chico italiano y para mí, que íbamos juntos, se armó una especie de ritual que ya digo que para mí ha sido, tampoco he incluido muchas fotos porque es duro, pero una de las cosas más difíciles de mantener la compostura a la hora de hacer fotografías. Lo que ellos trataban de mostrarnos, con un ritual que suelen repetir no sé cada cuánto, pero con frecuencia, trataban de demostrarnos lo bien domesticada que estaba la hiena, que si le ponían un bebé humano al lado, la hiena no lo mordía. Incluso los cubrían con una manta a la hiena y al bebé y se ponían a bailar alrededor y nadie sabía qué estaba pasando abajo. Se quedaba 1 minuto el bebé bastante pequeño y la hiena tapada por una manta. ¿Vale? Yo ahí lo he pasado muy mal. Y esto es algo que a veces me preguntan, ¿no? Por Instagram o cuando hacemos algún directo, alguna charla. Nunca tienes el impulso de intervenir en algo de lo que ves. Y la verdad es que lo puedo tener, ¿no?, ese impulso, pero lo tengo que reprimir porque no estoy en mi casa, ¿no? Y porque mi trabajo es hacer fotografía y es contar, no es dar lecciones a nadie ni decirle lo que tiene que hacer. Os voy a pasar un par de fotos. Aquí veis al bebé, la hiena, esto es una cabeza de cabra. Bueno, y esa era la situación, ¿no? Y luego los tapaban, estaba todo el ritual con tambores, algo bastante macabro, ¿vale? Hay otras veces en las que el maltrato es acción animal. En esta sociedad occidental ya tenemos una sensibilidad muy diferente hacia los animales, ¿no? Esto es en la comunidad surma también, creo, o en el Mursi, ahora no recuerdo. Allí se alimentan todas las mañanas de sangre de vaca.
A nivel nutricional es bastante inteligente, porque es una comunidad ganadera que no tiene mucho más nutrientes que la carne y la leche, entonces, como suplemento alimentario, lo que hacen es beber sangre. Le hacen un agujero a la vaca, le extraen una calabaza llena de sangre, se la beben y le tapan la herida de la vaca, de manera que la vaca se va a pastar y se recupera. Es decir, no sacrifican al animal. Cuando estamos ahí haciendo fotos de esto, que es bastante interesante, objetivamente, al final te encuentras con estas imágenes que hay mucha gente que le cuesta, son difíciles, como los sacrificios de cabras, etc. En este caso, estamos con los Hammer que nos ofrecían, después de un ritual, la cabeza de una cabra en una calabaza. Bueno, más de una persona que hemos llevado ahí ha acabado llorando, ha acabado mal. Entiendo que son imágenes duras, pero la función del fotógrafo es tomar la foto, ¿vale? Luego ya se te revuelve el estómago cuando revisas las fotos. Este es un niño surma bebiendo ese cuenco de sangre. Una fotografía también con mucha información aquí. Vale, pues os voy a contar un par de veces más en las que con los animales pues hemos tenido que hacer un poco de tripas corazón. Estos son los Himba en Angola, y los Himba tienen la costumbre de leer el futuro en las tripas de una cabra recién muerta. La cabra tiene que estar recién muerta, ¿no? Entonces hay un sacrificio y te ves al chamán pasando la mano por todas las tripas que tienen que estar aún calientes para ver cuál va a ser el futuro de la comunidad. Para mí esto no es agradable, pero esto forma una parte esencial de su cultura. Y el tomar esta foto me parece muy importante si yo quiero explicar cómo es la cultura Himba. Algo parecido pasa con los Buila de montaña en Angola, otra comunidad súper interesante, pero lo hacen con un pollo, ¿no? Lo van desplumando hasta que el pollo pues muere y en las propias tripas van leyendo el futuro, ¿vale? Bueno, pues son cosas a las que nos tenemos que enfrentar los que hacemos este trabajo. Y yo siempre digo que a mí, no sé por qué, me impacta más cuando reviso las fotos en casa que cuando estoy allí. Supongo que ahí estoy pendiente de la parte profesional, ¿no? De hacer la foto que cuente lo mejor posible la historia, de buscar la mejor luz, el mejor ángulo. Y luego, a veces, cuando llego al hotel o haciendo la campaña, enciendo la cámara y empiezo a pasar fotos, que muchas veces se lo comento a Lucía y digo, es que lo que hemos visto hoy es muy fuerte, ¿no? Y a veces incluso lloramos o nos entra. Pero bueno, y aquí voy a poner un ejemplo para acabar que quizá tenga un final más feliz. Esto es en Uganda, en un proyecto que tenemos en Uganda. Cuando llegamos ahí en 2015, había una niña, Catherine, que era esta, que bueno, no sé qué problema tenía, pero no podía andar, ¿no? Entonces iba al colegio todos los días gateando, arrastrándose al colegio. Y eran muchos kilómetros desde su casa hasta el colegio. Entonces, claro, ahí se te plantea este dilema moral, decir, está bien que yo le haga fotos a esta niña, ¿no? Y le grabe un vídeo de 5 minutos arrastrándose por mitad del campo para llegar al colegio. Te planteas eso, ¿no? Es un debate que tuvimos, de hecho, en la Facultad de Periodismo de Barcelona. Este debate lo tuvimos. ¿Lo haríais o no lo haríais? Bueno, nosotros lo hicimos. De hecho, hicimos un pequeño reportaje de ella, le hicimos fotos con su familia, se montó un pequeño documental y por suerte lo que conseguimos fue recaudar fondos para comprarle una silla de ruedas, que de hecho aquí hay gente que creo que colaboró, ¿no? Bueno, a veces indirectamente el documentar algo puede traer cosas positivas. Esto es 8 años después, la misma niña, que la vimos creo que es en 2020. ¿Vale? Bueno, y con este ejemplo voy a terminar esta parte de imágenes duras. Estos son los Nuer en Sudán del Sur. Ya os he contado que en Sudán del Sur la mayoría de grupos étnicos tienen marcas en la cabeza hechas con cuchillo. Los Nuer tienen estas marcas, son como 3, 4 o 5 círculos alrededor de la cabeza. Claro, el documentar cómo se hace esto es tan duro como esto, como hacer esta foto. O sea, esta foto no es mía, yo esto nunca lo he visto. Pero esto es durísimo, ¿vale? Pero forma parte de la documentación. Y aquí un resumen de lo que os he comentado antes, ¿no? Yo creo que alguien que hace fotoperiodismo tiene que informar de la manera más objetiva posible, libre, todo lo que pueda, de juicios, y no intervenir.
porque el fotógrafo tiene que contar historias, no que cambiar historias. Y yo creo, soy un defensor de esta frase, que la propia información ya es activismo. Yo creo, o quiero creer, que con el trabajo que hacemos de visibilización de culturas minoritarias estamos haciendo un activismo por la conservación de esas culturas y con la documentación de cosas que son injustas para animales, para personas, para un género determinado, para mujeres, estamos consiguiendo que cambien cosas simplemente mostrándolo al mundo. Uno de los ejemplos puede ser el de la niña con la silla de ruedas. Otro ejemplo es el que está ocurriendo con la ablación. La ablación, la mutilación del clítoris en las mujeres en muchas zonas de África y de Asia, y de Europa y de América. Está empezando a pararse, esto Lucía sabe mucho más de este tema, sobre todo por la información que llega, ¿no? Por las fotos de los rituales donde se practica, y bueno, el dar información de cosas que están pasando y que a uno le pueden parecer mal, sirven para que esas cosas puedan llegar a cambiar, ¿vale? Bueno, con esto ya sí que acabo. Quería tocar el tema de los desnudos, porque claro, yo cuando voy a hacer fotografía, retrato, muchas personas van desnudas, ¿no? Y yo tengo que tomar la fotografía tal como es. Pero luego a veces tengo problemas a la hora de exhibirla en algunos sitios porque hay gente desnuda, ¿no? De hecho, en redes sociales, en Instagram, no puedes subir esta foto. Te la censuran y si lo haces 4 o 5 veces te cierran la cuenta. Lo primero que me gustaría decir es que yo recuerdo cuando tomé esta fotografía, yo iba por la carretera y vi a esta mujer que estaba en el arcén y le dije al chofer que parase porque quería precisamente documentar el tocado de esta etnia, de los cubales, que me parece muy bonito. Esta especie de sujetador que llevan, hecho de cuerdas, y esta parte roja, que son unas hierbas que machacan y se ponen a modo como si fuese de perfume, ¿no? Es un elemento erotizador de estas personas. Entonces quería sacar todos estos elementos en la foto. Entonces yo paré, le pregunté, le expliqué a la señora que estaba haciendo un trabajo de investigación y que quería publicar un libro sobre la diversidad cultural de Angola, que si le podía hacer un retrato. Y me dijo que sí, que sin problema. ¿Qué pasa? Esta mujer, para ella, no va desnuda. O sea, la desnudez es un concepto bastante cultural. A lo mejor, si le digo que se quite eso, me dice que no. Y es cuando se siente desnuda. De hecho, recuerdo un retrato que hizo una mujer surma, que iba con un pecho al aire. Le hice la foto y le pregunté, ¿te puedes quitar la manta que llevas en el otro lado? Y me dijo, no, entonces estoy desnuda. Pero vale. O sea, el concepto de desnudez es algo que va muy asociado a la cultura. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú estás haciendo esta fotografía, para la persona que está siendo fotografiada, no hay ningún tipo de problema, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Aquí el problema es esto, que se censura en redes sociales, hay una moral desde Occidente, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, si estamos trabajando en el terreno, tenemos que tratar de articular nuestro trabajo con la ética y la moral que hay en el terreno. A veces para bien y a veces para mal. Hay algunas cosas que para nosotros no tienen importancia y las comunidades locales no están dispuestas a pasar por ahí. Entonces hay que tener, como digo, esta información previa para saber por dónde te estás moviendo. Luego, esto no es una situación sexual, ¿no? Es una persona en su día a día que iba al mercado. ¿Vale? Pero sí que hay que tener en cuenta dónde se exhibe la fotografía. Yo la estoy mostrando aquí porque esto es una charla de fotoperiodismo en África. Pues si la doy en otros sitios, seguramente no la muestre por la censura, ¿no? O si hago una exposición en un museo, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, el público. ¿Vale? Con esto ya termino. Ya está, voy a dejar un poco de espacio a las preguntas porque la gente se querrá ir a ver el fútbol. Simplemente, si os interesan las entrevistas en vídeo, en el canal de YouTube, que lo voy a dejar por aquí, tengo varias publicadas que se sale un poco ya del formato foto, ¿vale? Pero ahí tenéis, si queréis escuchar a los protagonistas, ahí los tenéis. Y nada, pues con esto ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta y no nos echan de la sala. Pues, a ver, yo sé
sé español, sé inglés y he estudiado árabe, pero me defiendo muy mal. Entonces, lo que nosotros llamamos es un fixer, la figura que nosotros llamamos fixer, que es un guía, un traductor, y un traductor no solo del idioma, sino un traductor cultural, que te explica, ¿no?, las cosas que están pasando. Entonces, esa figura es esencial para nosotros. Vamos con alguien siempre. Y luego lo que ocurre, por ejemplo, en los países que hemos visto que hay tanta diversidad de lenguajes, nosotros salimos de la capital, por ejemplo en Etiopía, con una persona que habla amárico, que es el idioma nacional de Etiopía, y cuando vamos a una comunidad concreta necesitamos otro guía que hable el idioma local. Entonces se genera una cadena de traducciones, yo hablo en inglés, él traduce al amárico, el otro del amárico al idioma local, y así de vuelta. Es la única opción. ¿Alguna pregunta? Yo quería saludar a ti, las gracias en enhorabuena por el trabajo de divulgación que hacéis y una pregunta que creo que no es fácil de responder, pero bueno. ¿De qué manera afecta la globalización en todas estas zonas y el desarrollo de las ciudades a estas culturas minoritarias que estáis... Afecta mucho. De hecho, cada año que a Etiopía vamos todos los años, prácticamente. Y cada año que vamos vemos cómo está todo cambiando. O sea, la globalización y la occidentalización es un motor imparable, ¿no? Y de ahí que cada vez vaya habiendo menos culturas tradicionales y cada vez todo vaya siendo más parecido a lo que tenemos en Occidente. Sorprendentemente en Etiopía, que es algo que hablábamos ayer también, lo que vemos en la capital, en Addis Abeba, es que la capital está creciendo brutalmente, es capital también de la Unión Africana, hay muchísima inversión, muchas grandes empresas allí, pero luego sales a la zona rural y se mantiene muy bien todas las tradiciones. En otros países no pasa así, te vas a República Democrática del Congo y ves que allí ha sido más homogéneo en todo el país la occidentalización. Entonces, bueno, cada país tiene sus dinámicas, pero ese monstruo imparable que es monstruo en el sentido de que es como un rodillo, ¿no?, que va homogeneizando todo, que tiene su parte positiva y negativa. Aquí nos podemos poner a filosofar. El hecho de que toda la humanidad tenga una serie de valores conjuntos, pues puede ser positivo. Y bueno, no voy a entrar aquí, porque esto lo da para otra hora, ¿no? Pero sí que es cierto que la diversidad nos otorga una mente mucho más amplia, que nos puede servir para salir de atolladeros que nos vengan en el futuro, ¿no? Si tenemos una mirada única es más difícil, no es muy darwiniano, ¿no?, el ser todos iguales. Pero bueno, me he enrollado. Que sí, se nota mucho la globalización, se nota muchísimo. Y sí, de hecho, lo que vemos en casi toda la África Central es mucha mejor infraestructura, compañías chinas haciendo grandes autopistas por todos, sobre todo en las zonas que interesan, ¿no?, de donde está la madera en los bosques al aeropuerto y tal, pero sí, muchísimas más infraestructuras, mucha más educación, más colegios, esto también tiene su parte buena y mala, y muchas más iglesias y una forma de vestir más homogénea. Todas las fotos que he visto son fotos autorizadas por el protagonista que está fotografiando. Quería saber, ¿hace también fotos prohibidas? Y te quiero preguntar, para contar una historia, la que quieras contar en cada momento, ¿te crees autorizado para poder hacer fotos prohibidas? Siempre sabes que tuvo. Y luego también preguntarte si hay zonas en que especialmente no te dejan hacer, o se sienten ellos mal en dejarse hacer fotos porque le robas el alma o por cualquier otra. Sí. Algo de la empresa. Vale, a ver, respecto a la primera pregunta, es una muy buena pregunta. A ver, como veis, en todas mis fotos la persona está mirando a cámara. Es decir, yo la mayoría de fotos que hago son fotos donde le pregunto a la persona que puedo hacer una foto, me dice que sí, y hago la foto. En alguna ocasión a lo mejor no, pues porque quiero una escena y pasa alguien por la calle, lo que sea. Y en ese caso, bueno, en un sitio público, gente que pasa por la calle, tampoco hay problema, ¿no? Sí es cierto que a veces en algún ritual está prohibido hacer fotos. Que eso es frustrante, sobre todo cuando tienes toda la narrativa de una comunidad completa y te falta explicar ese ritual y te prohíben hacer fotos. Ahí tienes dos opciones, hacerla a escondidas, incluirla o no hacerla. Yo, claro, supongo que me hago mayor, pero antes la hacía, ahora ya no la hago.
porque entiendo que si a mí alguien me ha dado su, ¿cómo decir?, me ha abierto las puertas de su casa, me ha aceptado como un invitado y me ha puesto unas normas, creo que debo cumplirlas. Por mucho que me frustre y que me deje un reportaje incompleto, puedo luego pedirle al diseñador que me haga un dibujo de lo que fue, pero últimamente no las hago. Sí que tengo fotos de algún sitio prohibido, sagrado, ritual que no se puede hacer, pero no las he publicado. Las tengo en mi disco duro para verlas yo, porque claro, no me parece ético publicar algo que no me han dado permiso para publicar. Y respecto a la segunda pregunta, sí hay, igual que he hablado que la desnudez es un concepto que va muy asociado a la cultura, la percepción de la fotografía, de lo que es una fotografía, también va muy asociada a la cultura. Aquí en Occidente está muy extendido, todos llevamos un móvil en la mano, todos sabemos lo que son las fotos y están muy acostumbrados. Hay algunas comunidades que no lo saben. En el último viaje a Angola íbamos también por la carretera, paramos porque vimos un peinado que era símbolo de que estaba pasando un ritual y dijimos, bueno, si esta chica lleva este peinado, aquí hay algún ritual. Y bajamos y el guía, le dije al guía que le preguntase si le podíamos hacer una foto. Y la respuesta de la chica fue, ¿eso duele? Y ahí te das cuenta de que, joder, ¿no?, de que realmente los mundos son tan diferentes. Y le dijo, no, eso no duele. Además, llevábamos una impresora de estas de Bluetooth, te la van a imprimir, te la quedas. Entonces, la percepción de la fotografía es muy cultural. Hay culturas donde no tienen ningún tipo de problema con que les hagas fotos y te la piden. Por ejemplo, Pakistán. Pakistán es increíble. O sea, es el paraíso del fotógrafo de retratos. Vas por los mercados y todo el mundo, oye, me haces una foto, y es que no vas a abasto, se te acaba la batería súper rápido. Y luego hay otros sitios donde es muy difícil, Sudán del Sur quitado en las zonas tribales, si vas a los poblados, a mí casi me pegan varias veces simplemente por verme con la cámara en la mano. Y esto de que hay gente que cree que se le roba el alma cuando le haces una foto, esto es relativamente cierto en una zona muy concreta, pero porque es un tema que enlaza la cosmovisión con el lenguaje. Es decir, en esa cultura la palabra alma y la palabra imagen son la misma. Entonces, claro, cuando alguien te dice si te puede sacar una imagen, o sea, es un tema lingüístico, ¿no? Estás diciendo si te puede sacar el alma. Entonces, eso genera una percepción de que la fotografía es algo malo, ¿no? Y de ahí esto que se dice de que hay quien cree que se le puede sacar el alma. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, depende mucho del sitio, es más fácil o más complicado. Veo que viajas mucho por África y supongo que en algún momento te mueves por sitios donde hay situaciones de guerra, como puede ser Somalia o el pueblo de África, en algún momento te has visto que has peligrado tu vida en algún momento. Pues supongo que en esos sitios que te mueves no es fácil, veo gente con armas, veo que tal, aunque son ganaderos, llevan sus propias armas para defenderse de animales o de otras tribus. ¿Pero en algún momento has sentido peligro real sobre tu vida? Es que está mi madre. Bueno, sí. Hemos sufrido... A ver, te lo pregunto porque yo tengo un hermano que ha viajado por esos países, tema de conflicto, la ONU y tal, y hemos visto situaciones que sobre de los Jimba, de los Guzmán, todo eso, yo conozco un poco por mi hermano que ha estado por esos sitios. Sí. Y en las zonas rurales se sentían bastante bien, pero más en las ciudades donde esa gente pierde su identidad, se ve el alcohol, todo eso, se han visto situaciones un poco complejas. Por eso es de la pregunta, porque creo que aquí es muy bonito, pero en el momento que estás allí, la familia está aquí, y eso es la madre, insisto, que es aquí, pues... Sí. La madre o la pareja cuando nos separamos, que Lucía también lo pasa mal a veces. Sí, hemos estado en situaciones complicadas. Nos hemos visto en emboscadas 2, 3 veces, en asaltos armados. El último viaje salimos corriendo de un tiroteo, pero realmente el momento en el que yo más he visto peligrar mi vida ha sido cuando cogí la malaria, ahí en África. Realmente ahí ha sido cuando más cerca he visto de... Bueno, pero sí, ha habido situaciones complejas. Normalmente, cuando hay algún tipo de peligro, vamos con escolta militar, ¿vale? O sea, tenemos mucha información sobre el terreno y viajamos con escolta militar en las zonas donde es necesario.
es tu salvavidas, ¿no? Tener un buen fixer, que es lo que hablamos, con la información correcta de lo que está pasando en el terreno, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como Sudán del Sur, la situación de seguridad cambia mucho de un día a otro. Entonces necesitas información del día antes de coger una carretera u otra. Bueno, mi pregunta es un poco también cómo todas estas situaciones, pues claro, no es el mismo Aníbal desde 2008, 2010 al de ahora. Entonces, ¿cómo todas estas imágenes o cómo todos estos viajes que has hecho te han modelado en alguna idea que tú has tenido con respecto a la sociedad o tus propias ideas? ¿Tus ideales cómo te las han modelado hasta ahora? ¿O en qué aspecto en concreto? Sí, es una buena pregunta, pero es difícil de responder, ¿no? Porque uno cambia y no sabe si qué parte de ese cambio está asociada al estilo de vida que lleva, o simplemente que se hace mayor, o no lo sé. Yo no soy el mismo que empezó a viajar hace 8 años. Obviamente no soy el mismo, ¿no? He aprendido mucho, he perdido muchas cosas también, he perdido ver crecer a mis sobrinas como me hubiera gustado, ¿no? Pero yo creo que quizá lo que el viaje más me ha aportado ha sido el aprender a relativizar, ¿no? Uno sale de su casa creyendo que lo sabe todo, ¿no? O con las ideas muy claras, tanto en lo moral como en lo político, como en lo personal, en muchas cosas. Y la vida te va dando tantas lecciones cuando te encuentras a gente tan diferente, pero tan igual en el fondo, ¿no? Porque al final los seres humanos, biológicamente somos todos iguales y emocionalmente somos todos iguales. Lo único que nos diferencia es esa capa de cultura, que es una capa muy potente, pero en el fondo somos lo mismo, ¿no? Queremos lo mismo, ser felices, que nuestra familia esté bien, tener para comer y progresar en la vida. Todo el mundo quiere eso, todo el mundo, en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando compartes momentos íntimos con personas de culturas tan diferentes, te das cuenta de esa conexión, de que somos iguales, y te das cuenta de que todo lo demás, todo lo que son ideas, pensamientos, morales, es tan etéreo y tan variable que te ayuda, a mí me ha ayudado a relativizar, ¿no? Y cuando uno está allí, a veces ve problemas que tienen estas comunidades que te pueden parecer niños desde tu punto de vista occidental, pero pasa al revés también. Cuando vuelvo aquí y a lo mejor un amigo me comenta un problema y yo vengo de estar viendo verdaderas salvajadas, me parece tan relativo. Entonces creo que direccionalmente me ayuda a relativizar, ¿no? Y precisamente estaba preparando un texto, ahora que se cumplen 8 años de haber empezado este gran viaje, de lo que considero que he cambiado en este tiempo. Quizá eso, ¿no? Y aprender un poco a ver las cosas desde diferentes ángulos. Yo quería hacerte una pregunta que quizás se resolvería mucho más rápido viajando con vosotros. De hecho, tengo mucha gran día a Papúa, ya creo que te lo comenté, Papúa, se hace poco. Y es que conozco bien el este de África y las agencias en esa zona las agencias de viaje sobre todo, suelen trabajar sin pixel, porque al final es una zona que está pues, muy trabajada ya, es bastante innecesario y es fácil acercarse incluso para viajar uno mismo. Entonces quería preguntaros, ya que los dos trabajáis en la agencia, ¿en qué medida los viajes que organizáis vosotros e incluso las prospecciones que hacéis por vuestra cuenta, y aunque no sean para las places, necesitan ese primer acercamiento o esa intervención para la, digamos, para la, me sabe mal decirlo de esa forma, pero para hacer ese pago a la comunidad a la que vayáis a visitar? Bueno, ¿en qué medida se necesita ese pixel o si también es viable el trabajo en persona? Porque muchas veces sí que he necesitado un pixel que al final ha sido la primera persona que he conocido o la mejor persona que he conocido en campo, pero luego no siempre es necesario. Claro. Es que yo creo que cambia mucho si tú vas a hacer un reportaje fotográfico o si vas a hacer turismo, ¿vale? Lo que necesitas figuras diferentes. Nosotros normalmente lo que hacemos es cuando viajamos a un país por primera vez, voy yo solo, o yo con Lucía, o mi socio, o tal, vamos nosotros solos, ¿no?
y hacemos la investigación sobre el terreno y tratamos de establecer esa figura del fixe, que sea nuestro interlocutor en ese destino. Es que es básico. Y hasta que no tienes esa figura, no puedes llevar a clientes, no a viajeros a ese lugar porque te la estás jugando. Alguna vez hemos hecho alguna locura, ¿no? De ir un poco experimentalmente, pero te la jodas, ¿no? Vender un viaje tiene unas consecuencias contractuales, o sea, estás firmando una prestación de servicios que tienes que cumplir. Entonces, hay destinos donde puede ser más fácil viajar por tu cuenta. En África del Este es muy fácil. También depende si quieres hacer safari, si quieres entrar en comunidades. Pero cuando hablamos de poblaciones, de culturas, ahí todo es mucho más difícil, ¿vale? Porque primero necesitas a alguien que te introduzca allí, necesitas saber qué es un acuerdo justo para pagar, está bien, porque, o sea, la palabra está bien, hay que pagar, ¿no? Estás yendo ahí de visita y tienes que pagar. Saber cuál es ese acuerdo justo que no, ¿cómo decir? Que no se te esté dando un precio desorbitado porque eres occidental, que esto pasa, y que no esté siendo tampoco injusto con la comunidad que te está recibiendo, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de viaje que quieras hacer. O sea, tú puedes coger un avión y irte a Kenia, que es súper fácil, y incluso conocer a alguien, a un keniata por allí y que te lleve, ya está, le das el dinero que te pida y te haces el viaje y te lo montas tú solo. Pero para sitios más remotos no te puedes meter en Sur tú solo, ni loco. Entonces necesitas a alguien de confianza, que es esta figura del fixer, de confianza en todos los sentidos, en la seguridad, en el dinero. Esto es muy difícil a veces de conseguir porque nosotros como agencia de viajes a veces tenemos que pagar el viaje antes de llegar, porque hay que reservar pues, una avioneta o los 4x4, lo que sea. Entonces a veces haces transferencias de decenas de miles de euros a un país en el que el salario medio son $100 al mes y le estás enviando $50.000. Esa persona tienes que saber que es de confianza, ¿no? Tiene el salario de toda su vida junto. Y quizás esa es la parte más difícil de llevar la agencia de viajes, el encontrar la persona de confianza en cada uno de los destinos. No sé si te respondo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, nos vamos a ver el partido.